Buenas noches, ¿no? Vamos a hacer la retroalimentación para el examen de mañana, ¿no? Del segundo parcial y vamos a ir abriendo los documentos y viendo de qué va a tratar nuestro examen, ¿no? Eh, bueno, solamente es de todo lo que se ha avanzado, así que no hay nada nuevo, no hay nada que no esté en las diapositivas o en los temas, así que vamos a ir viendo más o menos desde dónde trata, ¿no? Entonces, nuestro examen sería del tema 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ir revisando ahorita, perdón, de qué temas es nuestro examen, ¿no? El- ok, entonces, sí, desde el tema 6 sería, ¿no? Que es el derecho tributario, ¿no? Cuando hablamos del derecho tributario o estemos en el examen, vamos bueno, a una parte muy importante es definir el derecho tributario, ¿verdad? Entonces, si va a existir alguna pregunta de complementación con el concepto o alguna pregunta de opción múltiple, no se va a tratar de los conceptos que están acá en la diapositiva, ¿verdad? Ya sea este, el de Guillermo Cabanelas o el de este otro que está acá, ¿verdad? Que sale del libro boliviano de Oscar Villegas. Entonces, cualquiera de estos que lo vean está bien, ¿verdad? Es un capítulo del derecho financiero que tiene por objeto estudiar los aspectos jurídicos y la vinculación entre el Estado y el sujeto pasivo. Entonces está perfecto, ¿no? Pero eh, no va a haber muchas preguntas de desarrollo mismo, ¿verdad? Sino eh, va a ser igual que el anterior examen, como el, la selección múltiple, ¿verdad? De la complementación y el emparejamiento, ¿no? Entonces ahí se va a ir resumiendo las preguntas. Entonces, si estamos hablando de algún concepto del objeto, digamos, o de la fuente, entonces, por ejemplo, el objeto, ¿verdad? Vamos a ir revisando, ¿verdad? Si corresponde a este artículo de la Constitución Política del Estado, tal vez vamos a transcribir, eh, por ejemplo, otra norma u otro concepto, ¿verdad? Pero el válido es el que esté acá en la diapositiva, ¿no? O, por otro lado, ¿verdad? Cuando haya preguntas de emparejamiento, ¿no? Entonces tal vez puede haber algunas así de las fuentes del derecho, tomando este ejemplo, ¿verdad? Entonces van a estar los nombres o los denominativos para poder escoger al lado sus respectivas definiciones o sus conceptos o las características que engloba, ¿verdad? Entonces, tendríamos que nada más emparejar, digamos, la ley con los actos del órgano legislativo, el decreto supremo, y como siempre, y además seguramente se han dado cuenta en el anterior examen, va a ir todo desordenado, ¿verdad? Entonces, es nomás de sentarse con las diapositivas y apoyarse con el texto de Word para poder resolver el examen. Como les digo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Ya tenemos todo en el material que se les ha facilitado, entonces no tiene por qué ser una dificultad, ¿verdad? Más allá de eso hay que estudiar para no perderse y saber dónde, por lo menos dónde encontrar o a qué tema corresponde cada una de las preguntas, ¿no? Así para que no les tome tiempo. Luego está la clasificación, ¿verdad? Que es el sustantivo, material o en parte general y especial, ¿verdad? El sustantivo, que son las definiciones y los fundamentos, que vendría a ser más o menos la parte sustantiva, que tiene un poco de analogía con la parte material, ¿verdad? Perdón, la parte sustantiva con la parte general de la segunda clasificación y el administrativo, el derecho administrativo formal tiene un poco de similitud con la parte especial de la segunda clasificación, ¿verdad? Porque se tratan de normas relativas, bueno, al
funcionamiento de la administración tributaria y al ejercicio de sus funciones, tomando en cuenta cada uno de los tributos, ¿no? Pero sí, si decimos eh, en qué se clasifica el derecho tributario, bueno, pondremos las opciones sustantivo o material y formal, o sustantivo y administrativo, ¿verdad? Y en su caso, la parte general o especial, ¿no? Pero eso ya será solamente para nombrar o algo. Eh, no creo, la verdad, porque no existe una denominación de la clasificación. No vamos a poner en la primera clasificación o en la segunda. Deberíamos tener como que la clasificación de acuerdo a tal, ¿verdad? Y la clasificación de acuerdo al otro autor, pero bueno, hemos omitido eso y por ese, eh, bueno, por ese error, digamos, no lo tenemos y no creo que sea objeto de pregunta, la verdad. El, ahora, en cuanto es el poder tributario, bueno, no es nada más que la potestad para poder crear, modificar y extinguir tributos que tiene el Estado y que es indelegable, inembargable, imprescriptible y todo aquello, ¿no? Que está plasmado en sus características como abstracción, permanencia, ¿no? Y otra vez cuando existan estas características o varias partes en las que se divide un subtítulo eh, o perdón, una parte del tema, ¿no? Entonces, lo más prudente para las preguntas va a ser selección múltiple o emparejamiento, ¿no? Para que, digamos, el poder tributario es una atribución inherente al Estado, ¿no? Eso hace referencia a la permanencia, a la abstracción, a la imprescriptibilidad, ¿no? Entonces, eso sería una pregunta de elección múltiple, ¿verdad? O en su defecto, una pregunta de emparejamiento, ¿verdad? Que tengan, como les decía, solamente los denominativos en una columna y en la otra sus principales características de cada una de ellas para que puedan ir emparejando y escogiendo, ¿no? Igual que el anterior examen, ¿no? No va a tener nada de diferente en cuanto al formato de las preguntas, que va a seguir siendo selección múltiple, eh, emparejamiento y la complementación, ¿no? En su caso sí, dice, bueno, de acuerdo a coordinación, ¿no? Se puede realizar preguntas con respuestas cortas, pero el, bueno, vamos a ver la posibilidad, pero no creo para efectos de calificación y que, bueno, tengan todos los mismos elementos, ¿no? Pero eso vamos a coordinar y no va a tener nada nuevo, ¿no? Si la pregunta es de desarrollo, igual va a ser salida de acá o de las preguntas que ya se han planteado en los cuestionarios. Entonces, ojo también con eso, ¿no? Con que ustedes ya tienen algunas preguntas respondidas, ¿no? Esto sigue con las características, ¿verdad? Y renunciabilidad. Creo que no hay nada bueno, está todo claro acá, ¿verdad? La permanencia es que, bueno, no prescribe, no se extingue con el tiempo. La irrenunciabilidad es que el Estado no puede renunciar o deshacerse del poder tributario, ¿verdad? A pesar de que no diga, ya este año no vamos a cobrar impuestos por la pandemia, ¿verdad? No quiere decir que está renunciando, ¿verdad?, al poder tributario. Solo no lo va a ejercer un tiempo, pero luego lo va a volver a ejercer, ¿no? Sigue siendo del Estado, es inherente. Es indelegable porque no se puede ceder a otras instituciones privadas ni públicas la creación, modificación o extinción de los tributos. Ahora, todo poder tiene límites, ¿verdad? Y los límites al poder tributario son los principios que están plasmados en la Constitución, ¿no? Si decimos cuáles son los límites al poder tributario, cuáles son los principios tributarios que establece la Constitución Política del Estado. Entonces ustedes se van al artículo 323, ¿verdad? Y va, bueno, vamos a revisar ya van a tener los principios que rigen la tributación, ¿no? Como la, la no confiscatoriedad, la universalidad, ¿no? El- la capacidad de pago, y otros que están expresamente establecidos en la Constitución para que el Estado no se pase de liso pues a la hora de establecer y cobrar sus deudas o sus acreencias. Ahora, ¿por qué es importante cuantitativamente y cualitativamente? ¿No? Porque pues representa la mayor fuente de ingresos y permite llevar a cabo las políticas de Estado respectivamente. ¿Cuáles son sus características?
de los tributos que no son las mismas que del poder tributario, ¿verdad? Porque el poder tributario es la capacidad para crear, modificar o extinguir tributos, mientras que estos tributos, ¿no? Son cobros obligatorios que el Estado, en ejercicio de su poder tributario, ¿no? Establece de manera obligatoria para la población. Ahora, estos tributos, estos cobros obligatorios tienen sus propias características económicas, la obligatoriedad, la juridicidad, el bienestar general. Y eso también puede ser objeto de una pregunta, digamos, de selección múltiple, ¿verdad? O de emparejamiento. Ahora, no se confundan al momento de responder el examen lo que es las características de los tributos con su estructura, porque no es lo mismo. El, la estructura son los elementos que componen a los tributos, más allá de que estos se llamen impuestos, tasas, regalías o contribuciones especiales. Son elementos que están presentes en todos los tributos, ¿verdad? Como el hecho generador, que es el supuesto establecido expresamente por ley, ¿verdad? La materia imponible, que son los bienes sobre los que se siente el tributo, ¿no? La base imponible, que es la cuantificación de la materia imponible, la tasa o alícuota, que es la medida en porcentaje o una tasa específica que se aplica sobre esta base imponible para calcular el impuesto determinado. Y otro elemento está el sujeto pasivo, que en resumidas cuentas es el contribuyente, ¿verdad? Y también bueno, el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria, que es el Estado o la administración tributaria. Y el otro elemento de la estructura es la exención tributaria y la exclusión tributaria, ¿verdad? Y la incidencia tributaria. Ahora, la exención tributaria quiere decir que tus actos se enmarcan en los hechos generadores, recaes en el hecho generador del tributo, pero otra ley del mismo rango te perdona el pago de esos tributos. Ahora, la exclusión tributaria es que directamente tus actos no estén enmarcados pues, en hechos generadores porque no lo determina ninguna norma, ¿no? Entonces es una exclusión, ¿verdad? Eh, ahora la incidencia tributaria, que es el último elemento de la estructura, ¿verdad? Quiere decir el peso que recae sobre una persona para disponer el patrimonio. Entonces, ¿sobre quién recae la incidencia? Sobre el que dispone la plata efectivamente para pagar los tributos. Puede ser el tercero responsable o puede ser el contribuyente mismo y en persona. Luego están los tipos de tributos de acuerdo a esta clasificación, ¿verdad? Que hace el artículo 9 del Código Tributario: impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes, ¿no? Y cada uno de estos con sus propios conceptos, ¿no? Que ya los tienen aquí, son claros y no hay más donde redundar, ¿verdad? Todo esto, en caso de que entre también el examen, va a ser meramente conceptual, ¿verdad? Se podría decir, para verificar que estén todos los elementos que están acá, ¿no? Que esté bien transcrito, digamos. O en su defecto va a ser para complementar con algunas palabras, pero nuevamente sí o sí hay que repasar porque nos podemos confundir con los elementos y tal vez equivocarnos en alguna pregunta porque eh, al parecer no tiene todos los elementos, pero de una leída más detenida y más estudiosa se ve que le falta algo o que se le ha cambiado algún otro elemento. Entonces, ojo también con esas preguntas, ¿no? El, están ahí impuestos, contribuciones especiales, patentes y regalías, ¿no? Como los tipos de tributos que están habilitados para ser creados en dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Ahora también existe la diferencia entre patente y regalía, ¿no? Esta también puede ser objeto de pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que la patente es un tributo que se paga por actividad, como cuando realizo un espectáculo público, ¿verdad? Patente de espectáculo público. Sin importar cuánto yo genere en ese espectáculo público, voy a pagar por realizar dicho espectáculo. Y las regalías
no se pagan por la actividad, sino por el volumen o la cantidad de producción que genera esta actividad, ¿no? Entonces, esa también es una nota, digamos, importante, ¿no? Luego estamos en el C, en el tema 7 que es corto y es fácil, ¿verdad? Las normas tributarias en el tiempo y en el espacio, ¿no? ¿Cuándo se aplican las normas tributarias? Siempre para adelante, ¿verdad? No tienen efecto retroactivo. ¿Y dónde se aplican? En todo el territorio nacional o en ámbitos más pequeños de acuerdo a la jurisdicción de la administración tributaria a la que nos estemos refiriendo, ¿verdad? Si nos estamos refiriendo al Estado central como administración tributaria, ¿verdad? Cuyos brazos operativos son impuestos nacionales y la aduana nacional de Bolivia, no estamos hablando del Estado central, ¿no? Si estamos hablando de impuestos departamentales como el impuesto a la transmisión gratuita de bienes inmuebles, inmuebles sujetos a registro, entonces estamos hablando de impuestos que son cobrados y están bajo tuición del gobierno autónomo departamental, un ámbito territorial mucho más reducido que el ámbito nacional. Y luego estamos en el ámbito más reducido que es el municipal, ¿verdad? Que como entidad territorial autónoma está a cargo de cobrar sus propias, de generar sus ingresos cobrando tributos como patentes, las regalías, ¿verdad? Contribuciones especiales, pero además administrando también algunos tributos, ¿ok? Dicho sea de paso, no pueden ser repetidos una vez creados, no pueden ser repetidos por el gobierno departamental ni por el nacional y viceversa, ¿verdad? Los impuestos nacionales no pueden ser repetidos por los gobiernos, por las administraciones departamentales ni por las municipales y cuando el impuesto sea departamental no puede ser repetido ni por el nacional ni por el municipal. Entonces, en resumidas cuentas, ese es el ámbito espacial de aplicación, ¿verdad? El territorio. Y esto está apoyado en la Constitución Política del Estado, que establece que los impuestos que pertenecen a, bueno, establece una clasificación ya territorial de impuestos, ¿verdad? Que dice, pertenecen a los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, luego al dominio exclusivo de las autonomías departamentales o municipales, ¿no? Entonces ahí ya se hace una este, clasificación para la aplicación territorial de los impuestos. Luego tiene un marco normativo que, bueno, en todo caso, si algo del marco normativo entra, lo único que tienen que hacer es revisar la norma, ¿verdad? No se va a dar preguntas genéricas como en el código tributario se señala que, así, ¿no? Y sin darles una referencia, ¿verdad? Porque no van a buscar todo ese libro que está ahí, ¿no? Entonces, o en las normas conexas a la actividad, ¿no? El, si se va a establecer algo, se va a establecer un poco más preciso, ¿verdad? En el capítulo referente a, ¿no? O con relación, digamos, al sujeto activo del código señal, ¿no? Entonces ustedes agarran su código, ¿verdad? Y van a buscar el capítulo de la relación jurídico-tributaria y el sujeto activo. Y si lo tienen en digital, todo bien, ¿verdad? Ponen buscar sujeto activo y PRUC, ¿no? Entonces, de esa manera se va a llevar cuando tengamos alguna referencia normativa, ¿no? Ahora, en cuanto al ámbito temporal, como bien decíamos, las leyes tributarias solo se aplican hacia adelante, pero existe una excepción a la regla, ¿verdad?, de la irretroactividad, que quiere decir que se aplican de manera retroactiva cuando benefician al imputado, establecen periodos de prescripción más cortos, eliminan multas o algo así, ¿verdad? O establecen cualquier otro beneficio a favor del contribuyente, ¿no? Ahí si tú identificas un beneficio, ¿verdad? Que se ha eliminado un hecho generador o se ha reducido la alícuota o algo, entonces te agarras de eso y lo aplicas de manera retroactiva. Pero si no representa ningún beneficio para el contribuyente, entonces no puede aplicarse de manera retroactiva. Y eso porque, como señala nuestra diapositiva, ¿no?
La irretroactividad alude a la garantía establecida en el ordenamiento constitucional que tiene por objeto evitar que las normas, indistintamente de su rango, sean aplicadas a situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. ¿No? Esa sería la razón. Bueno, ya hemos visto esto de la irretroactividad también. Lo propio está en el artículo 150 del Código Tributario en actual vigencia de la Ley 2492. Ahora, en cuanto a la ultraactividad de las normas, ¿verdad? Que es aplicar una norma que ya ha sido derogada o abrogada eh, en un tiempo en que este ya no está vigente, pero para regular actos que han sido cometidos dentro de su vigencia, ¿verdad? Por ejemplo, la última modificación al artículo 59 es del 2016, ¿verdad? Entonces, si a mí me están fiscalizando una gestión del 2015 o del 2014, entonces lo que necesitan, lo que tiene que hacer la autoridad y lo que yo necesito pedir es de que se me considere, se me determine y se me procese de acuerdo a la norma del Código Tributario sin tomar en cuenta las modificaciones hechas digamos, en 2016, ¿verdad? Pero si me conviene, que voy a invocar en vez de su aplicación, ¿verdad? Pero eso en cuanto a la ultraactividad, ¿verdad? Que es ese hecho de aplicar normas que ya están derogadas en un tiempo posterior a su abrogación, ¿no? Luego está la prescripción como una garantía y una figura jurídica, ¿verdad? Un derecho del contribuyente, ¿no? de, eh, para asegurar o para garantizar la seguridad jurídica, ¿no? Que tiene que reinar en el país. ¿No? Porque si podrían venir a cobrarme las deudas de mi bisabuelo, entonces no habría pues seguridad jurídica, ¿verdad? El, bueno, estos son los principios del derecho tributario que establece el artículo 323. Empieza acá, dice capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Entonces, cuando preguntemos qué principios rigen la actividad tributaria, ¿no? Artículo 323 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y ahí van a tener estos principios, los cuales no pueden ser vulnerados por el Estado a la hora de crear, modificar o extinguir ningún tributo. Luego existen otros principios como el de legalidad o el de reserva de la ley y de la presunción a favor del sujeto pasivo, ¿no? Que están establecidos en el Código Tributario específicamente, ¿no? Y que, bueno, esta hace referencia, ¿verdad?, a el principio de reserva de ley, a que todos los actos tienen que estar enmarcados dentro de una norma cuando ejercemos nuestra actividad económica. Y la presunción a favor del sujeto pasivo quiere decir que yo le creo pues al sujeto pasivo, ¿verdad? Que ha cumplido todo, que ha declarado y además ha declarado exactamente, que se ha apropiado del crédito fiscal, pero del monto que le correspondía, o que no se ha apropiado porque no le correspondía, ¿verdad? Y que, bueno, ha determinado su deuda y ha pagado, ¿verdad? Pero ese principio, esa buena fe, ¿verdad? O esa presunción a favor del sujeto pasivo, puede ser anulada, ¿verdad? Por cualquier proceso de fiscalización, determinación u otro que inicie la administración y del cual se determine que debo. Ahora luego están los principios del derecho tributario que también serán objeto de preguntas de emparejamiento, ¿verdad? Emparejar el concepto, la definición del principio con cada uno de sus denominativos o del principio al que corresponde, ¿no? Y bueno, están todos ahí con una pequeña explicación, ¿no? Para que se pueda también comprender en su caso. Luego, bueno, con eso terminamos el tema 6 y 7 y nos vamos al tema número
8, ¿no? Y bueno, va a ser hasta el 10 el examen, así que bueno, no es tanto y mucho menos está este, complicado, ¿no? Más que nada vamos a tomar en cuenta las diapositivas y algunas preguntas que ya se han planteado en la tarea, en las tareas, entonces no deberían tener dificultad con todo el material, ¿no? En la relación jurídico-tributaria lo que nos importa son los elementos, ¿no? Y bueno, tal vez el concepto, pero bueno, es un vínculo, ¿verdad?, de carácter personal, aunque su contenido se asegura con, eh, ¿cómo es? Aunque su eh, pago se asegura con contenido patrimonial, ¿verdad? Así que eso dice, ¿verdad? Es un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegura mediante garantía real o patrimonial, ¿verdad? O privilegios especiales. Esa es la relación jurídico-tributaria. Así que si se pregunta qué es la relación jurídico-tributaria, no vamos a manejar ningún concepto de ningún autor porque nos lo establece nuestra propia ley y eso es lo que vamos a tomar como válido. Artículo 13 del Código Tributario. Y si no, tiene su código que no está en las diapositivas, ¿verdad? Transcrito. Luego, pues están los componentes, que es como lo más importante, ¿verdad? Sujeto activo, pasivo, obligación, deuda. Y bueno, los terceros responsables también son importantes, pero no tanto como los primeros cuatro, ¿verdad? El sujeto activo es la administración tributaria o el Estado, puede ser en cualquiera de sus manifestaciones, como Estado central, gobernación, municipio. Luego el sujeto pasivo es el contribuyente, no puede ser persona natural o jurídica que ejerce la actividad económica que está descrita como hecho generador en la ley tributaria. Luego está la obligación tributaria, que es el monto determinado, ya sea por el sujeto pasivo en una autodeterminación o por el sujeto activo en una fiscalización, en una ejecución tributaria, ¿verdad? O en una resolución sancionatoria. Entonces, la obligación tributaria, pero bueno, nos estamos equivocando, ¿no? No cabe la resolución sancionatoria porque la obligación tributaria es el tributo sin ningún recargo, antes de que yo incumpla, antes de que se me pase el plazo, ¿verdad? Si he determinado 100, esos 100 bolivianos son la obligación tributaria. Ahora, la deuda tributaria pasa o se configura cuando tenía como plazo hasta el 30 para pagar esos 100, pero ya es 31. Ya no tengo que pagar 100, no tengo que pagar 100 más multa por incumplimiento de deber formal, más interés, más mantenimiento del valor. Y eso es la deuda tributaria, ¿verdad? El, el tributo omitido más los recargos, o sea, más los intereses y otros cobros. Eso dice el artículo 47 de nuestro Código Tributario. Luego está el objeto del tributo y por último los terceros responsables, ¿no? Como el agente de retención, el agente de percepción, ¿no? Las herencias yacientes, ¿no? Y bueno, todo aquello. Vamos retrocediendo un poquito, ¿no? Estábamos ahí, ¿no? El contribuyente es lo mismo que el sujeto este, pasivo, ¿no? Ahora los sustitutos son los terceros responsables. Bueno, los sustitutos son de dos clases, ¿verdad? Agentes de percepción y agentes de retención. Percepción porque recibe, ¿verdad? El monto de dinero. Cuando el mejor ejemplo es la compra, ¿verdad? Le doy mi factura y él me paga el monto de la factura, pero en esa factura yo ya he calculado el IVA, ¿verdad? Entonces solo estoy agarrándoselo para impuestos. ¿No? Estos, los agentes de percepción, los de retención son los que están en poder del monto completo y lo fraccionan para luego el correr con las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces el de percepción lo que hace, eh, bueno, la diferencia entre el de retención y de percepción es que el de retención, ¿no? Eh, el agente de retención extrae de la cantidad original el monto de impuestos y el restante se lo entrega al contribuyente, ¿no? Pero la gente de percepción recibe del contribuyente de manera voluntaria, como hemos dicho en la compra, ¿verdad? Con factura.
Ahora, ¿cuál es la obligación y la responsabilidad de los sustitutos? Van a ser los responsables frente a impuestos nacionales por todas las obligaciones que no se hayan cumplido, siempre y cuando se haya retenido o percibido el monto del impuesto. Si hay evidencia de que no se ha retenido ni percibido, o sea, que me he olvidado eh, ir a pagar, ¿verdad? O algo así, ¿no? Entonces, ambos van a ser responsables solidariamente. ¿Qué quiere decir solidariamente? Que a cualquiera de ellos se les puede perseguir el pago total de la deuda, no necesariamente a todos en sus proporciones correspondientes, sino que hago la averiguación patrimonial, veo cuál tiene más y a él le ataco sobre su patrimonio, ¿no? Y luego el que les reclame a los otros, pues. Luego están las herencias yacientes, lo como hemos dicho, es esa comunidad que se forma al momento del fallecimiento de una persona y que tiene sus herederos, ¿verdad? Que forman una comunidad susceptible de un patrimonio único, susceptible de imposición. ¿Qué quiere decir? Que era mi papá nomás propietario, pero ahora yo y mis 5 hermanos somos propietarios y cuando hagamos registrar, ¿quiénes van a ser deudores ante impuestos? Los 6 vamos a ser, pues ya no va a ser mi padre, ¿verdad? Esa es una herencia yaciente. Ahora, como hemos dicho, la deuda tributaria que compone los recargos, ¿verdad? El objeto del tributo, que es la realidad económica susceptible a la imposición. Bueno, los terceros responsables no son agentes de retención ni de percepción, ¿verdad? No son sustitutos, sino que son los que administran un patrimonio ajeno y por esa administración tienen que responder. Por ejemplo, los tutores o los curadores de personas incapaces. Y otra forma de configurar la relación jurídico-tributaria es la consulta tributaria, ¿verdad? Bueno, a pesar de que no tiene, no conlleva una obligación material o- o formal para un pago, ¿verdad? Eh, mediante la norma, la administración tributaria está obligada a contestar las consultas tributarias del contribuyente, obviamente atendiendo ciertos requisitos especiales, pero no puede olvidarse, ¿no? de atender mi consulta tributaria. Y todo de acuerdo a normas, ¿no? Entonces, esa es otra forma de crear también la relación jurídico-tributaria, más allá de, la que se, de, que, de cuando se crea al recaer en un hecho generador, como el ejercicio de una actividad económica. Entonces, eso para el tema este, 8 de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Ahora vamos, ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Pero vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? La deuda tributaria y las extensiones de las obligaciones. Ya sabemos lo que es deuda, ¿verdad? Tributo omitido más recargos. ¿Cuáles son los recargos? Multa por incumplimiento de deber formal, interés y mantenimiento del valor. Son 3. Ahora, ya sabemos qué es la obligación, qué es la deuda y cuál es la diferencia entre obligación y deuda, ¿verdad? Por lo que no tiene que haber mayor confusión ahí. Ahora, eh, aquí sí tienen que prestar especial atención porque ahí van a ir dirigidas las preguntas de este tema, ¿no? A las formas de la extensión de la obligación. Solamente estas 5 están en el código, ¿verdad? La innovación no existe, es una forma de obligación, de extinción de las obligaciones civiles, pero de referencia la ponemos ahí para poder establecer también sus características y que no se confunda con ninguna de las que sí están. Entonces está el pago, que es disponer del patrimonio, ¿verdad? Y satisfacer la deuda con la administración. Está la compensación, ¿verdad? Cuando a mí me deben impuestos y yo le debo impuestos, entonces ambas deudas se compensan y si sale un saldo a favor de impuestos nacionales, pues pagaré. Si sale un saldo a favor del contribuyente, me esperará ahí para que se genere crédito fiscal para la siguiente gestión, porque nunca me van a devolver. Luego está la confusión, que es cuando el sujeto activo y el sujeto pasivo aparecen en la misma persona. Habíamos dado el ejemplo de un bien inmueble con deuda tributaria, cuyo propietario fallece
y que no deja ningún heredero, no tiene hijos, no tiene padres, no tiene primos, no tiene hermanos, no tiene nada. ¿Quién es el heredero? El Estado, ¿verdad? Pero el Estado va a ser titular va a ser heredero de un bien que tiene deuda impositiva, ¿no? Entonces, como va a estar confundida la persona del sujeto activo con la del pasivo, se va a extinguir por confusión. Luego está la condonación, que es un perdón, y la prescripción, que es una liberación del pago por el transcurso del tiempo dentro de los límites que la ley establece. Y por último, la innovación, que es canjear una obligación por otra, pero como les digo, no existe esta forma eh, de extinción de las obligaciones en nuestro código tributario, solamente es una eh, forma de extinción de las obligaciones civiles, ¿no? Pero es bueno también saber, ¿no? De qué se trata. Y si está, sí, y bueno, sí está en en el Código Civil. Eso sí. Y por último, bueno, la última lección que habíamos llevado de los delitos tributarios. Y bueno, sí vamos a tomar en cuenta los conceptos, las diferencias entre ilícitos y delitos tributarios, y luego nos vamos a ir a la configuración de cada uno eh, de ellos, ¿verdad? Puede ser los elementos y las características tanto de los tributos como de los delitos, ¿no? Y el que se diferencia, que está acá, ¿no? O cuáles son los aspectos que los diferencian y cada uno de estos aspectos que contienen, ¿no? Puede ser por la gravedad de los hechos, ¿no? Los delitos tributarios son más graves y las contravenciones más leves. Puede parecer un poco tonto, ¿verdad? Pero es así. Esa respuesta está correcta. El, Luego está la responsabilidad, luego la clasificación, cuáles son las contravenciones, ¿verdad? Vamos a dejar de lado eso de la proporcionalidad porque solo era una crítica, cómo está planteada la normativa vigente. ¿No? Y estas son las clasificaciones de las contravenciones. Entonces, mucho ojo con cada una que tiene sus propias características, pero no está como para confundirse, ¿verdad? Omisión de inscripción, no emisión de factura, omisión de pago, contrabando, incumplimiento de otros deberes formales. Contrabando, siempre y cuando el tributo omitido no pase las 200.000 USBs, pasa las 200.000 USBs el tributo omitido en la operación de contrabando y ni modo, pues delito, de verdad, delito tributario y fruto de ello, el Ministerio Público eh, me enfrento también a medidas como la detención preventiva, ¿verdad? Luego, una serie de cosas que nadie quiere. Ahora, ¿cuáles son las sanciones? Son solamente administrativas y pecuniarias cuando hablamos de las contravenciones de corte tributario, pero también hay que hacer énfasis en que no existe cárcel por la pena privativa, o digo, no existe pena privativa de libertad por la comisión de contravenciones. Eso es algo característico y reservado solo para los delitos tributarios, ¿no? Que, bueno, ese es el procedimiento, también es importante, ¿verdad? Y luego está la clasificación de los delitos tributarios, ¿no? Y bueno, esos son los principios de las garantías constitucionales, las clases de responsabilidad que ya hemos agotado también, civil y penal, que establecen expresamente la norma en cuanto a la responsabilidad por la comisión de delitos tributarios. Y por último está la clasificación de los delitos tributarios, ¿verdad? Que vamos a tomar en cuenta, como les he dicho, esta parte de la ley 2492 y no de la 1990, porque eso ya es materia de derecho aduanero, que ojalá pasemos en octavo semestre, ¿verdad? Y si no, entonces la tomarán con otro docente. Pero vamos a tomar en cuenta esto, ¿no? Que son 6 delitos, ¿verdad? Entre los que están la defraudación tributaria, defraudación aduanera, instigación pública a no pagar tributos, violación de precintos, el contrabando
y otros tipificados en las leyes especiales. Y bueno, cada uno de ellos está desarrollado en una diapositiva o dos, entonces no van a tener mayor dificultad para contestar estas preguntas, ¿no? También están con la referencia del código tributario, así que eh, no va a haber dónde perderse, ¿no? Lo único que tienen que hacer es abrir su código tributario en caso de que no esté transcrita la norma, porque la mayoría sí está transcrita. Y de eso se va a tratar el examen de mañana, ¿no? No es nada muy difícil ni nada de eso. Si tienen alguna pregunta, o bueno, en su caso tal vez ha quedado clara la retroalimentación, por lo que nos vemos mañana va a estar habilitado el examen para que lo den en el horario de clases, como siempre con una hora de tiempo para contestar las preguntas, ¿no? Y conéctense puntuales y me avisan cualquier defecto del sistema por WhatsApp para que se habilite este, también más tiempo y más oportunidades para aquellos que tengan esta dificultad. ¿No? Para que se haga eso, en coordinación nos han dicho que al momento de que se les cuelgue el sistema, les saquen una foto, una captura de pantalla y nos envíen para que les podamos ampliar el plazo y el tiempo y las oportunidades. ¿No? Por lo demás, que tengan buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Mañana, Está bien, doctor, hasta mañana.